En economía no se puede utilizar el cálculo de probabilidades, ni el teorema de Bayes. Anda, pero ¿qué dice el profesor? Si aquí todo lo que nos enseñan es estadística y probabilidades y nos dan una operativa para tratar de aprender a solucionar problemas concretos en la empresa. Yo me acuerdo que, no se me olvidará nunca, en una clase de marketing, me decían, bueno, pues mire, a ver, la función de demanda de coche de la empresa es, y nos la pusieron aquí, y se han hecho unos estudios de mercado que determinan que va a cambiar a esta. Calcúlenme cuántos coches va a vender la empresa, tal, y todo el mundo, y salía, ¡pah!, el resultado de los coches que iba a vender. Y yo le dije al profesor, oiga, todo eso es un sinsentido, porque si eso funcionara así, ninguna empresa quebraría y todos tendrían éxito. Veremos que ni funciones de demanda, ni hay probabilidad, ni se puede calcular tal cosa. Ni sirven para nada los estudios de mercado. Entonces, ¿por qué se hacen? Igual que con los horóscopos. La gente los pide, y usted lo pide y está dispuesto a pagar, pues yo se lo hago. Algo tengo que vivir. Da una falsa sensación de seguridad. Me interesa mucho que distingamos entre dos conceptos de probabilidad distintos. Son los que Mises en la acción humana llaman la probabilidad de clase y la probabilidad de caso. Y tenemos que distinguirlos porque continuamente estamos hablando en términos humanos y en términos de acciones de probabilidad. En el mundo de la ciencia natural, el concepto que se utiliza es probabilidad de clase. ¿Qué significa la probabilidad de clase? Significa que se conoce cómo se comporta un conjunto de fenómenos, un conjunto de elementos, pero no el comportamiento aislado de cada elemento del conjunto. Por ejemplo, se sabe que 3 personas de cada 1000 de 40 años van a fallecer el próximo año. O sea, usted coja un conjunto de 1000 personas de 40 años. Sabemos que 3 van a morir. Pero no sabemos el nombre y apellido concreto de los que les va a tocar la china. Cuando se da esa circunstancia, un conjunto de elementos que son fenómenos homogéneos, que sabemos cómo se comporta como clase, como conjunto, pero no individualmente aislado cada elemento, se dice que estamos ante el concepto de probabilidad de clase, que es el concepto que se utiliza en el ámbito de la ciencia natural. Y si tenemos un dado bien hecho, con 6 caras, y lo tiramos 1000 veces, pues aproximadamente una sexta parte de las veces saldrá cada cara. En una tirada concreta no sabemos cuál va a salir, y la manera de decir que no sabemos es que la probabilidad es un sexto. Sabemos cómo se comporta el conjunto, de 1000 tiradas de una moneda bien hecha, la mitad tenderá a salir cara, la otra mitad tenderá a salir cruz. Pero en una tirada concreta no sabemos si será cara o será cruz. Pero sí conocemos el comportamiento de la clase. Bien, ese es el concepto de probabilidad que se utiliza en el mundo de la ciencia natural. Ese concepto de probabilidad es un concepto que da lugar a la idea de riesgo. El concepto de riesgo es propio del mundo de la ciencia natural. Hay riesgo que viene recogido por la probabilidad. El riesgo de que yo fallezca es un 3 por 1000, porque sé que van a morir 3 de 1000 personas, de un conjunto de 1000 personas en el cual estoy yo. No sé si me va a tocar a mí la china, pero tengo un riesgo que viene medido por la probabilidad de clase. Y el riesgo es matematizable, se puede tratar por toda la teoría de la probabilidad y además es asegurable para la clase de fenómenos. Efectivamente, no sé a quién me va a tocar la china, no sé quién 3 personas concretas van a fallecer, pero sí puedo asegurarlas. ¿Cómo? Si somos 1000 y cada uno pone 3 euros, podremos separar 3000 euros en una bolsa, en una cesta, y entonces dar a los herederos de cada uno de los que fallezca 1000 euros. Ya nos hemos asegurado ante el daño. Si yo sé que una de cada 100.000 casas se va a incendiar, puedo asegurarme pagando una prima, de manera que se hace un fondo y cuando se sepa a quién le toca la china en concreto, darle una indemnización. Es asegurable para toda la clase de fenómenos homogéneos, aplicando el concepto de probabilidad a una situación de riesgo, que significa precisamente que conocemos el comportamiento de la clase, pero no el de sus elementos individuales. Y el concepto de probabilidad de clase es un
concepto esencial, es un objeto esencial de investigación en el ámbito de la ciencia natural. Hay diferentes formas de llegar a él, hay un concepto lógico, número de casos favorables partido por número de casos posibles, por ejemplo, cara o cruz, pues un medio, 50%, o una cara en un dado, un sexto, o tres casos de posible entre 1000 personas, 3 por 1000 en una tabla de mortalidad. Es el concepto lógico de probabilidad. O el concepto frecuencialista. Frecuencia, empieza a tirar la moneda 1000 veces y si está bien hecha pues tenderá a ser 498 y 502, cara y cruz. Y cuantos más tire, más nos aproximamos al 50%. Y es esencial que los elementos sean homogéneos, o sea, que sean equiparables o intercambiables, cada uno de ellos. Ese es el concepto de probabilidad en el mundo de la ciencia natural.